Gálatas capítulo 4, versículo 8 al versículo 11. Dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente nos has, en medio de tu gracia, estos tiempos, Señor, para encontrarnos, Señor, unos con los otros, pero especialmente contigo, Señor, y aquella voz profética tuya que nos has dejado, Señor, para hablarnos por medio de tu palabra. La palabra más segura, la palabra perfecta, la palabra sin error, la palabra que alumbra nuestras vidas, que alumbra a los hombres aún en estos días de oscuridad. Oh, Señor, te pedimos tu luz resplandezca nuevamente hoy por medio de tu palabra. Que ayudes al que habla, a los que escuchan, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, interviniendo en nuestros corazones, exhortándonos, animándonos, redarguyéndonos, enseñándonos, guiándonos a toda verdad. Y nos encomendamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pues, hermanos, como venimos viendo, seguimos en nuestro estudio la Epístola a los Gálatas, sería nuestro estudio número 14, y anteriormente habíamos comenzado a introducirnos en el capítulo 4, en los primeros versos, ¿no? Del versículo 1 al versículo 7, que es lo que estuvimos estudiando la vez anterior. En ellos veíamos que Pablo venía hablando antes de poner nuestra fe en Él, en Jesucristo, éramos como niños, ¿no? Como niños inmaduros, que vivíamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Es lo que la idea que Pablo viene desarrollando y que él viene trayendo del capítulo 3. Y que estos rudimentos eran aquellos intentos de los hombres, antes de llegar a Cristo, en este caso de los Gálatas, de poder justificarse por sus propias obras. Él empieza hablando de la ley, y muy seguramente él empieza hablando de la ley por el contexto que ellos estaban viviendo ahí. Estamos hablando que los judíos primeramente vivían en una infancia espiritual antes de la llegada de Cristo. Vivían como bajo el yugo de la ley, como bajo un cuidador o un curador, hasta que llegara la fe de Jesucristo, la cual ya hemos visto que ha llegado. Pero también vimos que llegado el tiempo que Dios había determinado en su soberanía, Él envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, para redimir a los hombres que estaban en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de la ley, en la esclavitud de los rudimentos del mundo. Vimos que esa redención, y no solamente nos redimió, vimos que además nos tomó por hijos, ¿no? Que Él envió su Espíritu a nosotros a morar, por el cual nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Entonces, Él nos liberó por medio ¿de qué? De la fe en su Hijo, no por los rudimentos del mundo, no por los rudimentos de la ley, no por los esfuerzos de los hombres. Y no solamente nos hizo hijos, sino que también nos hizo herederos por medio de su Hijo Jesucristo. Pero ahora, hermanos, vamos a continuar, porque viene desarrollando la misma idea desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Así que hoy continuamos en la misma idea, solo que ahora Pablo hace un giro, él viene hablando de la ley y ahora va a hablar un poco más del contexto y la experiencia que los Gálatas habían vivido. Porque como podemos ver, hermanos, los Gálatas en su mayoría no eran de origen judío, sino de origen gentil. Y entonces ellos habían tenido una experiencia tal vez un poco diferente a la de los judíos antes de conocer a Cristo. Entonces Pablo va a apelar un poco a la experiencia que ellos tuvieron antes, cómo llegaron a conocer a Dios y qué es lo que ahora está viendo que ocurre con ellos. Acordémonos que estas iglesias de Galacia, que según estamos estudiando eran del sur de Galacia, eran las ciudades que estaban en la región de Icanoia y las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. En su mayoría iglesias compuestas por gentiles que no tenían una experiencia, como decíamos, tan viva con la ley, a no ser los prosélitos que leemos ahí en Hechos de los Apóstoles. Entonces, ellos han tenido una experiencia muy diferente en cuanto a los rudimentos que Pablo llama los rudimentos del mundo o los principios de este mundo. Entonces, cuando vamos a ver que ellos corrían aquí un riesgo de volverse a la esclavitud, Pablo no se está refiriendo a esto que vamos a ver hoy,
sino el volverse a la ley. Pero vamos a ver cuál era el contexto anterior en la vida de los Gálatas. Entonces, si los Gálatas no habían estado bajo los rudimentos de la ley antes de conocer a Cristo, o en añadiduras de la religión judía, entonces, ¿cómo ellos habían estado antes? ¿Cuál había sido esa situación de los Gálatas? Y ahí es donde comienza el versículo 8. Dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces, el versículo comienza con un pero. Este pero con que comienza el versículo indica un cambio de dirección, en que ahora Pablo va adentro, él va a tratar un tema que él viene tratando pero de una manera diferente. Que antes éramos esclavos de los rudimentos del mundo, pero en el caso de los Gálatas, como mencionamos, era diferente al contexto judío bajo la ley. Era un contexto un poco más en el paganismo. ¿Y cómo era aquel tiempo? Pablo comienza diciendo, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios. Entonces hubo un tiempo anterior en la vida de los Gálatas, en la vida también nuestra, donde en este caso ellos no conocían a Dios o no habían conocido a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo había sido este tiempo anterior? Un tiempo sin conocimiento de Dios. Ahora, en la teología paulina fue lo que Pablo enseña acerca de esto de conocer a Dios o no haber conocido a Dios antes. Tenemos que entender lo siguiente. En las Escrituras Pablo no dice que los gentiles no tienen ningún conocimiento de Dios antes de llegar a Cristo. Y eso sabemos porque Pablo en la epístola a los Romanos habla que sí hay un cierto conocimiento de Dios en los gentiles. No era tal vez como el que tenían los judíos, una revelación como el de las Escrituras, pero ciertamente también aquellos que están lejos de la ley escrita, ¿no? Porque la ley de Dios está escrita en los corazones de todos los hombres, pero escrita en la Biblia, aún así tienen testimonio de Dios y un conocimiento de Dios general. En Romanos 8, si me acompaña en versículo 1, Romanos 8, capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 al 21. Entonces, acordémonos que Pablo escribe la epístola a los Romanos, una iglesia en la cual él no había estado, pero él quiere declararse el evangelio que él venía predicando en las iglesias que él sí había podido estar. Y él comienza hablando, en cuanto al evangelio, comienza primeramente hablando cómo era la vida sin Dios, cómo es la vida del mundo, la vida que vivían realmente los romanos. Y seguramente este contexto se podía aplicar bastante a los gálatas que tenían una cultura romana, una cultura greco-romana, basada en los dioses griegos, en los dioses romanos. Entonces, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces habla que la ira de Dios se revela desde los cielos, se manifiesta, incluso en la creación, desde los cielos, contra la impiedad e injusticia de los hombres, ¿por qué? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es lo que Pablo dice? ¿Cómo lo hacen? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces Pablo comienza poniendo un fundamento. La evidencia de que Dios existe, o sea, el hecho de que Dios existe es evidente para los hombres. Pero no es evidente por alguna casualidad, es evidente porque Dios lo hace evidente. Dios ha dado evidencias de que Él existe, no ha dejado a los hombres sin testimonio. ¿Dónde está ese testimonio? El versículo 20 lo dice. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. O sea que por medio de la creación, Dios ha revelado sus atributos, su inmortalidad, su deidad. Uno puede mirar a la naturaleza y decir, eso tuvo que haberlo hecho alguien con mucho poder. Y mientras más aprendemos el universo, vemos que el ser que creó todo el universo es realmente poderoso. O sea, si no tuviéramos ningún testimonio, no tuviéramos la Biblia, debería ser evidente. Porque tenemos una razón que Dios nos dio para poder conocer estas evidencias. Una razón que nos permite ver las cosas y decir, este edificio alguien tuvo que hacerlo. Y tiene que ser alguien con dinero y tuvo que pagar un arquitecto y tuvo que conseguir esto y fue creativo y pensó en estos espacios. Así mismo uno puede ver el universo y ver que hay un arquitecto poderoso, inteligente, creativo detrás de todas las cosas. Entonces no hay excusa para pensar todo esto es un chiripazo cósmico que se ordenó solo. De ninguna manera. Antes, así como cualquier obra que vemos, podemos claramente razonar que hay alguien que la hizo. Así mismo con la creación podemos decir, alguien hizo esta obra. Alguien hizo estas manos, alguien hizo estos ojos,
alguien nos hizo a nosotros y lo hizo bien. Entonces ahí podemos ver que hay evidencias para todos los hombres de un creador. Pues aunque conocían a Dios, miren, dice que conocían a Dios, pero parece que los gálatas no conocían a Dios. Entonces, ¿qué es este conocimiento de Dios? El que venimos hablando por medio de la evidencia de la creación. Pero aunque vieron que hay un Dios, aunque conocieron por medio de la creación que hay un Dios y vieron reflejos de sus atributos, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Pablo dice a los gálatas que ellos en otro tiempo, antes de Cristo, no conocían a Dios. Pero vemos que aunque Pablo dice que ellos no conocían a Dios, Pablo sí en su concepto teológico, en lo que él entiende de qué es conocer y no conocer a Dios, él entiende que sí hay un conocimiento de Dios en todos los hombres. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué es esto que dice que ellos no conocían a Dios? Entonces no está negando que ellos no tuvieran noción del conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el conocimiento general, por medio de la creación, por medio de ese conocimiento general, el hombre puede evidenciar, darse cuenta que hay un Dios, pero eso no lo lleva a conocer a ese Dios. Solo conoce, o debería el hombre, por la evidencia, conocer que hay un creador. Eso podríamos llamarlos teístas, gente que dice, no, yo creo que tuvo que hacer un Dios que creó todo esto, pero ellos no se definen por ninguna religión, porque dicen, hay un Dios, pero no sabemos qué Dios es, como un gnóstico también. Pero no saben, o dicen no saber quién es ese Dios. Pero si hay prueba, entonces conocer que hay un Dios no es lo mismo que conocer al Dios verdadero. No es lo mismo que conocer al Dios al que creó todo de una manera personal, de una manera íntima. Y ese es el conocimiento al que se refiere Pablo. Los judíos lo mismo, los judíos sabían que había un Dios verdadero. Pero ellos estaban cada vez más en sus propias tradiciones perdiendo el conocimiento al verdadero Dios. Alejándose de ese conocimiento y queriéndose justificar por la ley. Pero los gentiles, en diferencia, aunque podían ver que hay un Dios por medio de la creación, ellos no conocían personalmente a ese Dios. Entonces, ese conocimiento es insuficiente. El conocimiento por medio de la creación es insuficiente para justificarlos de sus pecados. Es imposible por medio de solamente conocer a Dios por medio de la creación o conocer que hay un Dios para poder ser perdonados, justificados, redimidos, tomados por hijos de Dios. Entonces, la revelación general es insuficiente, mis hermanos, para conocer al Dios verdadero. De la misma manera, el conocimiento de la ley de Dios habla de su justicia, su rectitud y santidad, y nos muestra nuestro pecado, pero es inútil para justificarnos. O sea, conocer que hay un Dios no nos justifica, pero conocer que hay una ley que nos acusa y que no puede sanarnos ni justificarnos, tampoco hace ninguna diferencia. Podemos conocer la ley, y la ley nos habla de la rectitud de Dios, de su carácter, de sus atributos, de una manera más clara. Y aún así, con un conocimiento de la ley, es insuficiente. Entonces tampoco hay diferencia. Es inútil para hacer que el hombre conozca a Dios de manera real, profunda, vivencial, que llegue él a ser justificado. Entonces, para entender un poco más el contexto de los Gálatas, sigamos leyendo, hermanos, un poco más ahí en Romanos, ahora en el versículo 22. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Si nosotros entendemos la naturaleza, hoy en día entendemos la ley de la mecánica cuántica, entendemos que el universo, que el Big Bang, dicen que entendemos muchas cosas supuestamente. Pero dice que eso más bien se volvieron necios. ¿Cuál es la necedad? Que viendo la evidencia de que hay un Dios, negan su existencia. Y miren, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué pasó en la cultura romana y que también podía ser aplicable a los Gálatas y la cultura griega? Pasó que ellos, viendo la naturaleza, viendo que tenía que haber un Dios, ellos en vez de reconocer al Dios verdadero, o reconocer que tiene que haber un Dios que está por encima de la creación, prefirieron adorar la creación. Y así fue que ellos llegaron a sus ídolos. Y llegaron el mundo entero, el mundo pagano entero llegó a adorar animales, hombres, bestias, la luna, el sol, las estrellas, ángeles, de todo, en lugar de Dios. Entonces estos Gálatas, bajo el paganismo de la época, claramente esta era su vida anterior. Porque si ellos eran griegos, los griegos ellos tenían su propio panteón de dioses, su propio grupo de dioses, donde Zeus era el dios principal.
Y si eran como los romanos, pues, o entre ellos había romanos, ellos tenían a Júpiter en lugar de Zeus como su dios principal. Pero en sí tenían sus grupos de dioses que ellos adoraban. Dioses que ni vivían, dioses que no eran, son dioses falsos, dioses que no podían impartirles vida, ni justificarlos, ni transformarlos, ni darles libertad de su pecado. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos aquí una primera aplicación, los tiempos no han cambiado mucho. Los tiempos son muy parecidos a los de los Gálatas. Por ejemplo, nuestro contexto, ¿cuál sería? El contexto de los que muchos de nosotros venimos, la mayoría viene de un contexto católico romano, ¿no? Donde es muy parecido, hermano, cuando nos podemos examinar el catolicismo romano en nuestros días, es muy parecido al grupo de sus santos, los que ellos veneran y sus proselitismos, muy parecido a la idolatría de la época de los Gálatas en muchos aspectos, hermanos. Muchos aspectos, porque lastimosamente el catolicismo se pervirtió. El siglo IV para adelante empezó a entrar más y más falsas doctrinas y ellos fueron paganizando, metiendo los dioses romanos, los dioses griegos, solo que lo llamaban, en vez de llamarlo, llamarlo Apolos, no, Apolinar, San Apolinar, y así sucesivamente. Fueron cambiando, Zeus no, pongamos la estatua de Pedro. Y así fueron cambiando sus dioses por los santos católicos. Solo que ya en vez de pedirle a Zeus, le pedían a San Pedro. No me acuerdo de qué San Pedro patrono, ustedes sabrán. Pero bueno, es muy parecido, hermanos, a esta época, la nuestra. Y también es muy parecido, y es terriblemente parecido porque si uno mira el catolicismo es como una mezcla, hermano, entre aspectos judíos y aspectos paganos. ¿Por qué? Porque si tú vas al catolicismo tiene un aspecto de ley. Ellos tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia que tenemos nosotros, pero con algunos libros agregados. Ellos dicen que hay que hacer obras para salvarse. Ellos dicen que hay que hacer hay ciertas rituales para santificarse, que se llaman los sacramentos. Y encima tienen los ídolos, es como una mezcla entre los aspectos legalistas del judaísmo y los aspectos paganos de los romanos y los griegos. Entonces de repente hoy tenemos una mezcla en nuestros días. Y de ahí vienen muchos, de ahí venimos muchos que estuvimos en nuestro pasado en un lugar. Entonces, el catolicismo mezcla conceptos de las escrituras y verdades de la fe cristiana con una religión hecha por hombres con abundancia de idolatría, donde ponen requisitos de obras para justificación, al mismo tiempo tienen cantidad de intercesores que ruegan por nosotros, ¿no? Y cantidades de cultos, rituales, símbolos. Cuando muchos estuvimos en ese sistema, hermanos, aunque teníamos la Biblia, aunque muchas pronunciábamos el nombre de Jesús, aún teniendo así un conocimiento de Dios como tenían de repente los Gálatas, no conocíamos a Dios. No teníamos una relación con ese Dios. Y podíamos ir a misa y escuchar los evangelios, podíamos ir a la misa y decir que comíamos supuestamente el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, no conocíamos a Dios. Ese, por ejemplo, fue mi caso. Yo estuve hasta casi por ser sacerdote, fui sacristán, monaguillo, y aún así yo no conocía a Dios. Y escuchaba el nombre de Jesús, escuchaba la Biblia que la leía. Yo leía mucho la Biblia y todo siendo católico. Y sin embargo, hermanos, no conocía a Dios. El mismo contexto, muy parecido al de los que venían de una raíz judía en aquella época, o el de los Gálatas en cuanto a la idolatría. No puede escuchar sobre el Dios verdadero y no conocer al Dios verdadero. Y ese era para muchos de nosotros. Pero hay otro tipo de persona que puede pasarle esto mismo entre nosotros, hermanos. Podríamos decir tal vez que usted nació en una familia cristiana y su contexto es diferente. Tal vez usted no estuvo en el catolicismo romano o nunca estuvo en una religión pagana, pero estuvo en una familia cristiana. Y dice, bueno, qué bendición. Y sí, es una bendición, mis hermanos. Tal vez viste la fe de tus padres, de tus abuelos, tal vez algún pastor que estuvo en tu familia, ha sido expuesto a la verdad desde niño, escuchó el evangelio muchas veces y aún así no conocías a Dios hasta el día que creíste en Él. Eso le pasa a muchos cristianos, muchos hijos de cristianos que crecen entre nosotros, están años con nosotros, escuchan y sin embargo, aunque escuchan sobre el Dios verdadero, escuchan buena enseñanza, escuchan el evangelio, no un evangelio leudado, y aún así muchas veces tiene que llegar un tiempo donde ellos conocen a ese Dios del que tanto han escuchado y de que sus padres han dado testimonio. Tal vez ese sea su contexto. Tal vez incluso hoy aquí, alguno está aquí y ha escuchado una y otra vez la palabra, ha escuchado bastante de Dios, ha visto milagros de Dios, ha visto oraciones respondidas de los hermanos, y aún así alguno aquí y no conoce al Dios verdadero. Si yo no lo quiera, pero si alguno no lo conoce,
que lo conozca. Pero ese podría ser el contexto de alguno también entre nosotros, o alguno que ya estuvo así por mucho tiempo entre nosotros y ya llegó a la fe en el Señor. Entonces, eso puede pasar. Pero hermano, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante ese conocimiento de Dios? Les vean lo que dice Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero el verdadero conocimiento de Dios, hermanos, no viene simplemente por leer una Biblia, porque muchos en el mundo leen la Biblia y no han conocido a Dios. Conocen sobre Dios por medio de la Biblia, pero el conocimiento del Dios verdadero viene por medio del Dios verdadero que envió a su Hijo Jesucristo para darnos a conocer a Él. Que Él vino a darnos a conocer al Padre. Es por medio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el Evangelio, de la obra que Jesucristo hizo, que realmente abre la puerta para que no solamente conozcamos de Dios, sino conozcamos al Dios verdadero. Por eso es tan importante el Evangelio, mis hermanos, y vemos tanta importancia que Pablo le da y defiende en esta epístola. Porque es por medio del Evangelio, hermanos, que se nos cierra o se nos abre la puerta al conocimiento real del Dios verdadero y de Jesucristo quien Él ha enviado. Por medio del Evangelio, hermanos, podemos enseñar a nuestros niños todas las historias de la Biblia. Sansón, el arca de Noé, Adán y Eva, Caín y Abel, todo lo que tú quieras, hermano. Pero si no enseñamos a nuestros hijos sobre Jesucristo y lo que hizo Jesucristo por ellos, tal vez la Biblia les quede cerrada y velada toda la vida, como a los judíos, que leen las mismas historias. Es por medio de Jesucristo que llega la revelación realmente, hermanos. Es por medio de Él que el Padre ha decidido hablar en estos últimos días. Y es el Evangelio de Jesucristo la llave para que los hombres entren al reino de Dios y vean el reino de Dios. Entonces, qué importante es conocer al Dios verdadero por medio del Evangelio verdadero y puro que nos ha dado. Y por eso tan importante la defensa que Pablo hace en esta epístola del Evangelio. Así el día en que creímos, pasamos de muerte a vida, de esclavitud a libertad, para ser hijos de Dios, herederos, coherederos con Él. Cuando en otro tiempo no le conocíamos, aunque tal vez le habíamos oído. Pero bueno, este versículo tiene aún más por enseñarnos. Versículo 8, ahí seguimos en Gálatas 4:8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, ya vimos cómo en este tiempo con los Gálatas, o nosotros, cómo estuvimos, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces, Pablo está diciendo a los Gálatas, ustedes antes de conocer a Dios, estaban en servidumbre, en esclavitud, antes de conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, que Él envió. Esta palabra siervo, hermanos, en griego es la palabra deuleo, que viene de doulos, que es esclavo. O sea, no es que simplemente estaban sirviendo antes de conocer a Dios, alguna religión pagana o algo así. Ellos estaban esclavizados antes de conocer al Señor. O sea, no solamente los judíos estaban bajo un ayo y como esclavos bajo la ley antes de la llegada de Cristo, antes de que viniera la fe, también los paganos estaban bajo la esclavitud de sus ídolos. Entonces ellos vivían en una esclavitud permanente de aquellos que por naturaleza dicen no son dioses. Entonces, ¿qué significa esto de que por naturaleza no son dioses? ¿Quiénes son estos? Aunque los gálatas tenían como dioses muchos, seguramente, tal vez eran medio griegos los de Zeus, o si eran romanos, pues Júpiter, como vimos el panteón de ellos. ¿Cómo es que ellos llegaban a ser esclavos de esto? ¿Y cómo es que ellos realmente no eran dioses? ¿Por qué dice esto? Miren lo que dice Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 6, vamos a leer. Para ver qué significa esto que por naturaleza no son dioses aquellos ídolos. Jeremías 10, versículo 1 al 6. Dice, oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Aquí está hablando en un contexto donde Dios estaba arguyendo a Israel por causa de la idolatría en que Israel estaba cayendo. Entonces dice ahí, versículo 2, así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni las señales de los cielos os aterroricéis, porque las naciones le tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice en la cazuela. Con plata y oro lo adornan,
con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer ningún mal ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre y tu poder. Entonces, acá hay una pequeña descripción de cómo eran los ídolos de las naciones en los tiempos de Jeremías. Hechos de madera, vestidos con oro, de plata, de piedra. Sin embargo, Dios decía, no les teman. Porque ¿cuál es la naturaleza de esos supuestos dioses? ¿De qué está hecho un árbol? Naturaleza vegetal. Una piedra, mineral. O sea, no tenía ninguna naturaleza divina. Su naturaleza era puramente material, mineral, vegetal, artificial, hecha por manos de artífice. Entonces, Dios está diciendo, ellos no son dioses. Ni siquiera pueden moverse, tienen que ser llevados por otros. No pueden hablar, tienen que hablar por ellos, sus profetas, porque no pueden hablar, son dioses mudos. Entonces Dios está mostrando cuál era la naturaleza de esos falsos dioses y por qué no había que temerles. Ahora, en el contexto de los Gálatas, el contexto griego y romano, esto no había cambiado mucho de la época de Jeremías. Eran dioses de yeso, de plata, de mármol, de piedras, de madera, todo tipo de naturaleza, como decíamos, mineral, vegetal, y eso no sé qué naturaleza sería. Aquí nuestros hombres le dan forma y no tienen vida. Carecen en sí mismos de esencia y naturaleza divina. ¿Qué es lo que lo constituye a Dios? Dios. Solo Dios es Dios porque solamente Él en esencia y naturaleza es Dios. Tiene una esencia y naturaleza divina, cosa que ningún ídolo tiene. Los ídolos son creados, Dios es increado, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios habla, Él habló y todas las cosas fueron creadas. Un ídolo, como decía ahí el Señor en Jeremías, no puede hacer ni mal ni bien alguno, no puede hacer nada, porque su naturaleza está muerta, ni que puede hacer lo que un humano puede hacer siquiera, entonces mucho menos lo que solo Dios puede hacer. Ahora, ya que vimos por qué naturalmente ellos no eran Dios, entonces ¿por qué dice que los esclavizaban? Porque como una piedra, como un madero, como un pedazo de yeso nos puede esclavizar. Pero eso nos lleva a entender otra cosa. Miren lo que dice ahí. Dice, por naturaleza no son dioses. Ahora, ¿cómo entonces es posible que cosas muertas, sin vida, como oro, metal, piedra, esclavizara y tuviera en esclavitud a los Gálatas? Y las naciones que como ellos vivían antes de que llegara la fe en Cristo. Con esos falsos dioses, Deuteronomio 32, 16 nos responde la pregunta. Se los voy a leer. Dice, le provocaron este es el contexto del cántico de Moisés. Dice, le provocaron a celos con dioses extraños, aquí hablando del futuro de Israel. Con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Entonces, ¿qué dice que ellos adoraban? ¿A quién ofrecían sacrificios ellos cuando ofrecían sacrificios a los ídolos? Acá dice claramente, ofrecieron sacrificios a los demonios. Entonces, hermanos, aunque ciertamente tras la religión de los hombres hay una idolatría, hay carne, también no podemos ignorar que hay una naturaleza espiritual detrás de esa idolatría. Hay un asunto que se ve, pero también hay un asunto que no se ve. Y eso es inquietante. Y es interesante lo que Pablo también dice, entendiendo esto mismo, pero en un contexto de la cena del Señor, en 1 Corintios 10, 19 y 20, que se los voy a leer, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, Pablo, muy seguramente, basado también en Deuteronomio y otros pasajes de las Escrituras, entendía que realmente los ídolos de madera, yeso, piedra no son nada. No tienen ningún poder. Pero entendía, los que realmente están recibiendo el sacrificio no son esos ídolos muertos, son los demonios que están detrás de esas falsas religiones y de la idolatría de los hombres. Entonces los falsos dioses de los gentiles, sus ídolos, como el de los tiempos de los Gálatas, y el nuestro también, realmente son demonios. Por eso, hermanos, es una religión tan esclavizante, porque esos demonios van a hacer una falsa religión, un falso culto alrededor de ellos. Porque recordemos que, ¿qué quería el diablo?
ponerse en lugar de Dios y que Él fuera adorado, Él fuera el máximo. Y Él y aquellos que fueron engañados por Él y aquellos que cayeron con Él de los cielos, aquellos demonios, aquellos ángeles caídos, buscan tomar el lugar de Dios delante de los hombres. Y lo hacen por medio de la idolatría natural que tiene los hombres, porque el hombre fue creado para adorar, hermanos. Y si el hombre no adora al Dios verdadero, va a adorar una piedra, un madero, un pedazo de yeso. Y detrás de eso a los demonios. Porque el hombre fue creado, diseñado para adorar, pero al Dios verdadero y a Jesucristo a quien era enviado. Entonces, o adoramos al Dios verdadero o podemos caer en adorar a los demonios. Y así estaban los Gálatas antes de conocer a Dios. Entonces estaban esclavizados por estos demonios. Entonces, qué terrible, hermanos, que después de 2000 años aún vemos estas mismas cosas. Y vamos a ver otra aplicación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, antes de llegar al Señor Jesucristo no estábamos cautivos de alguna falsa religión, algún culto idólatra, detrás de influencias demoníacas, detrás de esos ídolos que teníamos? Nomás ahora en nuestros días, veamos el catolicismo romano. ¿Qué fue en estos días? ¿Beatificó a quién? A este famoso José Gregorio Hernández, ¿no? Que fue un doctor real, fue un ser humano real, que escuché que ayudaba a los pobres allá en Venezuela. Pero después que murió, empezaron a rezarle supuestamente al espíritu de José Gregorio Hernández y empezaron a suceder milagros. Gente supuestamente empezó a ser sanada por él. Y aquí nomás, hermanos, hay a 2 cuadras, 3 cuadras donde vivo, hay un consultorio que dice ahí con el dibujito de José Gregorio Hernández: consultas, teléfono tal, o toque el timbre, no sé qué. Lo volvieron un ídolo. Pero hermanos, obviamente, como dicen las Escrituras, después de la muerte viene el juicio. Y José Gregorio Hernández, si no conoció a Dios, pues está en el Hades esperando el juicio de Dios, para el lago de fuego. Y si creyó en Dios, pues está en el cielo. Pero no está escuchando las oraciones de nadie que está orando y pidiéndole que lo sane o que haga algún milagro. Entonces, ¿quién está escuchando y respondiendo supuestamente esas cosas? Los demonios. Trayendo a la gente a esclavitud, alejando a la gente del Dios verdadero. ¿Ven cómo nuestros días no son muy diferentes a los tiempos de los Gálatas? Hermanos, los muertos no hacen milagros. Solo hay uno que murió y resucitó y es realmente poderoso para hacer la obra, y es Jesucristo, porque Él está vivo. Y nosotros que creemos en Él viviremos porque Él vive. Pero solo Él es Dios. Entonces ellos atribuyen a estos santos, atribuyen a estos ídolos cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede ir a todos los hombres en cualquier lugar, en cualquier momento, porque Él es omnipresente. Solo Dios es todopoderoso para hacer las cosas que pedimos. Solo Dios es omnisciente para saber todas las cosas. Entonces estos santos ni ven, ni oyen. Si cuando estaban vivos apenas podían hablar con uno y en un solo lugar, ¿cuántos más muertos menos pueden hacer? Entonces, no podemos ser engañados. Pero antes de conocer al Señor, ¿cuántos de repente no iban a consultar a alguno de estos demonios disfrazados de santos católicos, ¿no? Uno iba yo nunca fui, pero me cuentan a mí los que fueron. Uno iba al tarot y que encontraba en la casa del tarot todos los santos católicos atrás de él. O sea, que hasta creyente supuestamente era. Y lee la carta a uno, que tal vez San Pedro supuestamente le revelaba el futuro. Entonces, ¿cuánto antes de nosotros? Tal vez no pagaba sus votos, no hacía su voto y decía, bueno, voy de rodillas, allá cuando llega a Chiquinquirá y voy a subir las escalinatas. Y algunos se ríen porque tal vez lo hicieron. O tal vez conocen a algunos que lo hicieron. ¿Cuántos no iban y le cumplían sus votos a la Virgen del Carmen porque llegaron viendo un viaje? O al Milagroso, ¿no? O otros tantos demonios disfrazados de Dios, ¿no? Entonces, esa era la vida de muchos antes de llegar al Cristo. Pero estamos en Cristo, ¿no? Ahora, los tales no son Dios. Así como Pablo decía a los Gálatas en el verso 3, que cuando éramos niños inmaduros, es decir, cuando éramos incrédulos, vivíamos en esclavitud, procurando salvación, ¿no?, por nuestros propios medios. Aquí estábamos también sujetándonos a estos demonios y esas falsas promesas de la falsa religión para buscar el favor de Dios, buscar ser salvados. Pero realmente estos demonios no dan vida eterna, no dan salvación, no pueden dar nada. Pero hermanos, tenemos otros ídolos más sutiles en nuestros días, de los cuales también muchos venimos, y que hasta siendo cristianos pueden querer engañarnos. Porque en nuestro día hay mucha abundancia de estos demonios que son astutos para esclavizar todavía a los hombres. Y puede pasar como los Gálatas, que nos queramos volver a la esclavitud de estos demonios, de estos ídolos del mundo. El falso dios del entretenimiento que embrutece a los hombres, distrae a los hombres de las cosas importantes, ¿no? Los deja pegados horas y horas a pantallas. Miren si no es una esclavitud, hermano. Gente esclavizada ahí por horas. Y cuando se dan cuenta, pasó 3 horas y yo ahí, solo moviendo ahí imágenes, videos. Miren si no fue una esclavitud, hermano.
Mire si esos tiempos no se parecen mucho esclavizados a los televisores, esclavizados a un smartphone, esclavizados a juegos de video. Ya hay hasta sillas de gamer, con retrete incluido para que no tengan que ir al baño. Y no es un chiste, de verdad, hermano. La esclavitud que genera la idolatría. Y los demonios son como innovadores, hermano. Ellos como que sí van sacando nuevas cosas para captar más y más a los hombres. También tenemos la actualización del dios antiguo Mamón, el falso dios de las riquezas, el cual muchos siguen hoy en día buscando el falso éxito que promete el mundo y las riquezas en este mundo de hoy, donde los hombres se esclavizan para vivir para las riquezas ilusorias de esta vida y una falsa gloria y fama que está pronto a desaparecer. Y como ejemplo final, tal vez el dios más adorado de nuestra época, el falso dios del placer y la autogratificación, donde todos viven esclavizados a cuánto vicio hay para autogratificarse, para sentirse bien, para poder experimentar el placer. Todo tipo de drogas, inmoralidad sexual, siendo incapaces, hermanos, aún de sacrificar a sus propios hijos en las clínicas de aborto, como en la antigüedad en los altares de Moloch. ¿No? Y todo para lograr sus objetivos egoístas. Entonces, nuestro tiempo, hermano, no ha cambiado mucho. La gente sigue adorando a los demonios, sin ser consciente. Y así como lo que estaba en peligro de volver atrás, lo que en este caso de la ley, nosotros podemos volvernos al judaísmo de vuelta, pero también podemos volvernos a estos falsos dioses y ser engañados, porque como estamos viendo son muy sutiles y tienen muchos disfraces. Muchos disfraces. Entonces, tenemos que ser liberados de ese tipo de vida de esclavitud. Entonces, así era como vivían los Gálatas antes de conocer a Cristo. Y que Pablo ve que están en peligro de volver a esclavitud. Entonces, de ahí pasamos al versículo 9. Vimos bastante en el versículo 8, pero tenemos que continuar. Comienza diciendo, pero ahora. Hay una hora nueva, hermanos. Así como hubo un pero, un tiempo, hay aún una hora. Que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces, qué interesante la forma del apóstol de abordar este asunto. Dice, pero ahora que conocéis a Dios, antes no conocían a Dios, pero ahora conocen a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. Ahora, esto que estamos leyendo aquí no significa lo siguiente. No significa que los Gálatas o nosotros como creyentes no conozcamos a Dios ahora, porque el que nos conoce es Él. Pablo está diciendo, no, ahora que conocen a Dios. No, lo que quise decir es que Dios los conoce a ustedes. Eso no es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Él nos está negando el hecho que ahora como creyentes los Gálatas y también nosotros conozcamos a Dios. Porque, como ya vimos, el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo que nos ha enviado es lo que nos ha dado la vida eterna. Si ya tenemos vida eterna, es porque conocemos a Dios. Entonces, ¿por qué Pablo hace aquí este juego de palabras? Porque él quiere dar un orden a los acontecimientos. Ya voy a explicar qué significa eso. Entonces, cuando no conocíamos a Dios, viviendo como esclavos en nuestro propio intento de justificarnos nosotros mismos o por medio de una falsa religión, procurando ganarnos la salvación, pero siendo cautivos de los demonios, y que fuimos librados de todo esto, pero ¿cuál fue el orden, cuál fue la forma en que fuimos liberados? ¿Cómo que esto aconteció primeramente? Nosotros no conocimos a Dios primero. Es lo que está queriendo decir Pablo. Antes de que nosotros conociéramos a Dios, hubo una historia anterior, donde Él fue el que nos conoció a nosotros. ¿Qué significa eso? Es algo que a mí me gusta mucho que Paul Washer, aquí una idea que plasmeo, parafraseé, que siempre Paul Washer dice, que todos aquellos cristianos que dicen que conocían a Dios, antes de conocer a Dios, que conocían a Dios o que ellos fueron los que buscaban a Dios, mienten. ¿Mienten por qué? Porque cuando nosotros supuestamente en el mundo buscábamos a Dios, buscábamos un Dios conforme a nuestra imagen de cómo tiene que ser Dios. Un Dios que nos diera lo que nosotros quisiéramos, un Dios que nos permitiera vivir en nuestro pecado, un Dios que nos salvara por obras que nosotros hubiéramos hecho, o algunos de los demonios que hemos mencionado hoy. Nosotros decíamos, no, que yo siempre he amado a Dios. Así, yo conozco mucha abuelita que me dice, no, mi hijito, es que yo siempre amé a Dios. Es una mentira. Es una mentira porque no conocíamos a Dios como íbamos a amarle, ¿no? Entonces fue Dios, hermanos, el que tomó la iniciativa. Fue Dios el que nos conoció primero y tomó la iniciativa de ir a buscarnos a nosotros. Y no nosotros ir a buscar a Dios. Siempre es Dios, hermano, el que toma la iniciativa. Él fue el que envió a su Hijo para revelarse a los hombres. Y no fueron los hombres que bajaron al Hijo de Dios del cielo. Fue el Padre que envió
a su Hijo. Él toma la iniciativa en la salvación. Por eso también la Escritura dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos conoció primero. Él nos amó primero. Él envió a su Hijo a salvarnos. Entonces hay un orden en los acontecimientos. Nosotros sí ahora conocemos a Dios, pero Él primero nos conoció a nosotros. Es lo que está queriendo decir Pablo. Nosotros le conocemos y todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, en el único Dios verdadero, en Jesucristo quien ha enviado, le conocemos. Le conocemos por medio del Hijo de Dios, que nos conoció primero. Y eso es lo que Pablo también plasma en Romanos 8, 29 y 30, que les voy a leer. Es un versículo que vemos tanto en Filipenses como en este estudio. Hermanos, cada rato volvemos a estos versos. Estos versos son muy profundos y tienen mucho que enseñarnos. Porque a los que de antemano conoció, estoy leyendo la Biblia de las Américas, si varía un poco con su traducción. Porque a los que de antemano conoció, o los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Antes de explicar, vamos a leer otro verso en 1 Pedro 1, versículo 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. ¿Pero elegidos cómo? Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. En ambos versículos hay una misma idea que se repite, que Dios nos conoció primero. En los dos se habla del preconocimiento de Dios, que Dios nos conoció antes. Ahí en el versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció. Y aquí Pedro dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios. O sea que los apóstoles entendían, o habían llegado a entender, que antes que nosotros conociéramos a Dios, Dios nos había conocido a nosotros, en Jesucristo. Entonces Dios, que tiene el previo conocimiento de todas las cosas que han pasado, que pasan y que van a pasar, Él conoció y nos conoció en Jesucristo. Como Él también dice, hermanos, a Jeremías, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Él ya conocía, hermanos, aquí no vamos a entrar en profundidad esto, porque eso sobrepasa los límites o los propósitos de este estudio. Enseñar aquí sobre el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Aquí no estamos hablando de lo que habla el calvinismo, la elección de Dios según soberanía, sino que aquí estamos viendo que la elección de Dios es según un preconocimiento, o sea que Dios nos conoció antes. Eso no quita su soberanía, pero dice que nos conoció antes, y conforme a ese conocimiento previo de aquellos que íbamos a creer, aquellos que ya nos vio en Jesucristo, porque Dios puede ver todo en tiempo presente, todo ya ocurrido. Nosotros somos los que estamos viviendo el tiempo, pero recordemos que Dios mora en la eternidad. Dios experimenta tiempo diferente a nosotros. Para Él, todas las cosas están delante de sus ojos como si ya hubieran ocurrido, hermano. Él ya sabe todas las cosas. No tiene que esperar a que yo mañana haga algo para saber que yo lo voy a hacer. Dios conoce todas las cosas y Dios ya conocía a quiénes nosotros íbamos a creer. Y en ese conocer quién iba a creer, Él nos dio un destino a los que vamos a creer, que es ser conformados a la imagen de su Hijo, que era como dice Pedro, ser rociados con la sangre del Cordero, creer en el Evangelio. No estamos diciendo que no hay responsabilidad humana, no estamos diciendo que llegamos a creer porque estuvimos predestinados para creer, estamos diciendo que Dios conocía que íbamos a creer. O sea, que Dios no quita nuestra libertad ni nuestra responsabilidad, pero eso tampoco le quita sus atributos de conocer ya todas las cosas. Entonces, como decíamos, no vamos a profundizar más en eso, pero vemos entonces a qué se refiere Pablo. Pablo creía fervientemente que primeramente, y también Pedro, que nosotros fuimos primeramente conocidos por Dios. Y luego nosotros le llegamos a conocer en el tiempo que nosotros llegamos a la fe por medio del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? Él tiene plena confianza que los gálatas son conocidos de Dios y conocen a Dios, por lo cual han sido ya hace tiempo liberados y constituidos hijos herederos de Dios en Cristo por medio de la justificación que es por la fe. Porque aquí Pablo no está dudando que ellos sean cristianos, como hemos venido mencionando al principio del estudio. Pablo está seguro, ustedes conocen a Dios y Dios los conoce a ustedes. Y eso es más importante. Por lo tanto, la pregunta que sigue
es la siguiente. Si ustedes ya fueron hace tiempo conocidos por Dios y conocen a Dios y han sido libertados, han sido justificados, han sido tomados por hijos, son coherederos con Él, entonces, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Por qué se están volviendo atrás? ¿Por qué si Dios hizo una obra en ellos, si hizo una obra tan grande en ustedes, Gálatas, por medio del conocimiento del Evangelio, se están volviendo otra vez a los mismos rudimentos del mundo en los que vivían antes de conocer a Cristo, los cuales os esclavizaban? Entonces Pablo no se refiere acá a los ídolos, él tal vez podía referirse al pecado y a las obras de la carne, a las cuales va a hacer referencia más adelante, pero el contexto inmediato parece darnos la mejor respuesta, de que era volverse a cosas inútiles, irrelevantes, elementales. El versículo 10 dice, ¿cuáles eran las cosas a las que ellos estaban volviendo? ¿Qué cosas eran? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Entonces, muy seguramente esto es una alusión al regreso a la ley, no a los ídolos en el caso de los Gálatas, sino que ellos en vez de volverse hacia los ídolos, los cuales estaban antes, ahora están yéndose hacia donde estaban los judíos antes esclavizados, o bajo el ayo, que era la ley, y las añadiduras judías que promovían los falsos maestros judaizantes que estaban infiltrados entre los hermanos. Cuando dice días podría referirse, por ejemplo, que ellos guardaban días, como el día de la circuncisión, que es el 8º día, o el Shabbat, guardar el día de reposo, para santificarlo, y si no lo guardan, entonces no eres salvo, como dicen los judaizantes, también lo dicen los adventistas del 7º día. Pero también dice los meses. ¿Qué se celebraba en los meses? Se celebraba, por ejemplo, la luna nueva, el principio del mes, ayunos rabínicos, fiestas judaicas que se celebraban en un orden de meses, como la Pascua, como Yom Kippur, el día del perdón. Y a mí me parece tan raro hoy en día ver hermanos que me escriben, hermanos, el día del perdón, cristianos. Y yo le digo, mi día del perdón se llama Jesucristo. Él es el día del perdón para nosotros, hermano. El día que creemos en Jesucristo, ese es el día del perdón que ha llegado a nuestras vidas. Tenemos que volver a guardar el Yom Kippur, guardar las fiestas, guardar los días, guardar los meses. No, ellos también guardaban las estaciones, porque estaban las fiestas de la cosecha, la fiesta de la siega, porque Pascua era una fiesta también agrícola, y lo mismo Pentecostés, era también una fiesta agrícola, hasta el día de hoy en Israel. Entonces se volvían a este tipo de cosas. También se que guardaban los años. Por ejemplo, la Shemitah. Yo he escuchado cristianos que están volviendo al judaísmo hablándome a mí de la Shemitah. A ver, es que no hay que comer los frutos de este año. ¿Por qué? Porque es Shemitah. ¿Y qué es Shemitah? Que cada 7 años había que dejar de recoger la tierra y eso no se podía comer. Yo conozco supuestos cristianos que están volviendo al judaísmo que dicen, este año solo puedo comer enlatados. ¿Por qué? Porque no puedo comer lo que este año se cosechó, porque estamos en Shemitah. Y yo, Señor, están volviendo ahí a las prácticas judaicas. O a los jubileos, que eran cada 50 años. Y etcétera. Entonces, muy parecido, esto nos recuerda el tema que habla Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, 16 y 17, que dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a la comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces esos días, esos meses, esas estaciones, esos años que querían guardar los Gálatas, ¿qué son? Figuras, sombras de la ley que apuntan a Jesucristo. No son la realidad. Entonces, cuando nos queremos volver a esas prácticas, aquí nos estamos volviendo a esclavitud, a sombras, a cosas que no pueden darnos libertad, a cosas que nos llevan a prácticas, a rudimentos antiguos. Pero luego Pablo no acaba aquí. En el versículo 23, él resume todas estas cosas y estas prácticas de la siguiente manera. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Claro, hay que guardar la Shemitah, Dios es muy sabio. No, claro, hay que guardar los jubileos, qué bendición. Así dicen los hermanitos. Entonces, también la humillación de sí mismos, esos ayunos que tenían los rabinos, y el trato severo del cuerpo. Ellos tenían unas añadiduras, ¿no? Ayunos que Dios no había mandado, y flagelos y sacrificios y rituales de autohumillación que Dios no había mandado, o que no estaban ni siquiera en la ley, pero como dice aquí Pablo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, yo creo que mi vida va a mejorar porque yo guardo el Shabbat. Si yo creo que voy a ser más bendecido por Dios porque guardo la Shemitah o porque celebro el jubileo, me estoy engañando. Esas cosas no pueden cambiar mi corazón, esas cosas no pueden impartirme vida, esas cosas solamente me van a esclavizar nuevamente a una religión humana. Y es lo que le estaba pasando a los Gálatas, estaban volviendo a esclavizarse, estaban volviendo atrás.
Por lo cual Pablo dice, por eso es que Pablo decía a los Gálatas que son cosas débiles, inútiles y elementales, porque eran inútiles, débiles, elementales como para poder transformar sus vidas, para poderles justificar o para poderles santificar o avanzar en la obra de Dios. Esas cosas son inútiles, hermanos, contra los apetitos de la carne y son inútiles para alcanzar el favor de Dios. Nuestro hermano Warren Wiersbe decía al respecto de este versículo: la frase débiles y pobres rudimentos nos dice hasta dónde llegaron en su regresión. Estaban cambiando el poder del Evangelio por la debilidad de la ley y la riqueza del Evangelio por la pobreza de la ley. La ley nunca hizo a nadie ni rico ni poderoso. Al contrario, la ley solo pudo revelar la debilidad del hombre y su fracaso espiritual. Con razón Pablo llora por estos creyentes al verlos abandonar la libertad por la esclavitud, el poder por la debilidad y la riqueza por la miseria. Qué tremendas palabras que es nuestro hermano. Dejar el Evangelio para volver nuestros rudimentos, hermanos, es dejar las abundantes, inescrutables riquezas de Jesucristo por lo que Pablo llama a los filipenses, hablando de su vieja vida en la religión judía, basura, estiércol. Así consideraba Pablo toda aquella vida en el judaísmo, en el fariseísmo. Y así nosotros debemos venir a nuestra vieja vida y no volvernos atrás, hermanos. No volver a querernos justificar nosotros mismos por nuestras propias obras o por guardar días, fiestas, santos, rezos, tantas cosas, ¿no? Y terminamos aquí, vamos a terminar en el versículo 11. Un versículo más. Se me vaya a dormir, hermano. Despierte que todavía no hemos acabado. Dice, pero temo, en esta traducción traducen mejor. Dice, temo por vosotros. Porque no estaba temiendo en ellos o de otra manera, estaba temiendo por ellos. Estaba preocupado por ellos. Que quizá en vano he trabajado por vosotros. Entonces Pablo venía demostrando por sus palabras en el verso 9 y otros versos anteriores que él confiaba. Él confiaba que ellos habían sido salvos por medio de la predicación del Evangelio. A pesar de todas las circunstancias adversas que ellos estaban viviendo, Pablo tenía confianza que ellos eran cristianos. Entonces, ¿cuál era el temor de Pablo? El temor de Pablo no era que si ellos se perdieran o que estuvieran perdidos. ¿Cuál era el temor de Pablo? Pablo aquí no está cambiando 2 versículos más adelante diciendo, ustedes conocen a Dios, pero ahora temo que no conozcan a Dios. Pablo no está contradiciéndose. Pablo no se está refiriéndose a que él temiera que ellos no habían sido justificados o redimidos por el Señor. Él antes dice, ustedes son hijos de Dios, han recibido el Espíritu de Dios, ¿cómo es que se vuelven atrás? Entonces se refiere a su trabajo entre los Gálatas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo temía que su trabajo, y esa palabra, trabajo aquí significa, hermanos, en el griego, un trabajo arduo, un trabajo desgastante, un trabajo que lo dejaba uno exhausto. O sea, Pablo había trabajado arduamente en estas iglesias. Pablo había sembrado la palabra, los había visitado varias veces. Había sufrido y ahora estaba sufriendo nuevamente por ellos, como así más adelante, dolores de parto. ¿No? Entonces, ¿qué temía Pablo? Que a pesar de su trabajo duro y arduo entre ellos, aquel trabajo quedara no sin salvación, porque los consideraba cristianos y gente justificada, hijos de Dios, sino que quedaran sin fruto. Que esa obra que él hacía quedara sin el fruto que él había esperado después de tanto trabajo entre ellos. Entonces este verso no se refiere a la salvación o justificación de los Gálatas, sino a la expectativa que ahora Pablo tenía por causa de las falsas doctrinas introducidas por los judaizantes entre los Gálatas, las cuales ellos al parecer estaban abrazando, aceptando y volviéndose atrás. Y que él pensaba que tal vez frustraría el trabajo duro que había hecho entre ellos, no teniendo en medio de ellos el fruto que él deseaba, que él anhelaba ver entre los Gálatas. Warren Wiersbe dice al respecto, se estaban dando de baja en la escuela de la gracia e inscribiéndose en el jardín de niños de la ley. Estaban destruyendo toda buena obra que el Señor había hecho por ellos a través del ministerio de Pablo. Entonces Pablo, viendo que volvían, como él decía, ¿por qué dice aquí nuestro hermano que ellos como que estaban volviendo al jardín de infancia de la ley? Porque Pablo compara el tiempo que estaban bajo la ley y no en la gracia como un tiempo de inmadurez espiritual, un tiempo de niñez antes de conocer a Cristo. Se estaban volviendo como el jardín de infancia, estaban volviendo en la inmadurez. Y Pablo decía, en vez de ver los frutos de la madurez, estoy viendo que están regresando a la infancia donde uno no puede esperar frutos, no puede esperar ninguna ganancia. La obra que lleva fruto de una vida transformada por el poder del Evangelio es lo que Pablo esperaba ver en ellos. No salvación, porque ellos eran salvos. Según Pablo tenía la expectativa que ellos ya habían conocido al Señor. Pero
conocer al Señor no es todo, hermanos. Conocer al Señor en nuestra vida tiene que traer ¿qué? Fruto. Y fue lo que Pablo esperaba ver después de tanto trabajo entre los Gálatas. Porque una cosa es ser salvos, justificados, perdonados, redimidos por la gracia de Dios. Otra es llevar fruto de una vida digna de esa redención que hemos recibido. Para lo cual, hermanos, sí es necesario esforzarnos, pero ¿de qué? En la gracia de Dios. Ahora, Pablo temía que su trabajo duro entre los Gálatas quedara sin ese fruto, sin esa recompensa. Vemos una idea similar en Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, para que podamos entender un poco más y ver un poco más cómo el mismo contexto de las Escrituras nos explica estos versos. Dice, para que seáis irreprensibles, pero está hablando de lo que él esperaba también que ocurriera en los filipenses, que ellos fueran irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, que fue haciéndose en una agarrada firmemente, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Entonces aquí esperamos un poco de qué tipo de fruto esperaba Pablo ver en los Gálatas, que también esperaba ver en los filipenses por la obra de su ministerio en medio de ellos. Por la gracia de Dios que había velado por medio de Pablo para bendecir a estas iglesias. ¿Qué esperaban? Una vida que no fuera torcida, una vida recta en medio de una generación perversa, una vida que resplandeciera en medio de una generación, en medio del mundo, como luminares, que estuviera agarrada en la palabra de verdad. Pero fue lo que estaban viendo en los Gálatas. En vez de ellos aferrarse a la palabra del Evangelio, estaban volviendo a aferrarse, pero a los rudimentos del mundo y a la ley, que no los podía salvar. Entonces Pablo pensaba, ahí no voy a ver ninguna recompensa, ahí cuando llegue delante de Cristo, vergüenza, tal vez lo que voy a recibir por causa de los Gálatas. ¿Por qué? Porque están volviendo atrás a los rudimentos del mundo. Entonces Pablo decía, me temo, es decir, él no había perdido la esperanza, pero temía que esto ocurriera. Pablo no está aquí diciendo, no hay más esperanza, sino dice, hay un temor, tengo un temor. Gálatas, que tal vez después de escribir esta epístola, ustedes no van a escuchar y haber trabajado en vano, pero Pablo sí creía que Dios iban a escuchar, por eso escribe la epístola. Confiaba en la obra que Dios podía hacer. Y más que temer por su propia recompensa, él temía por ellos, dice, porque ellos serían los mayores perjudicados al alejarse de Cristo y el Evangelio puro. Y aquí hacemos nuestra última aplicación. Asimismo, hermanos, nosotros debemos examinar nuestras vidas, hermanos. Primeramente debemos trabajar arduamente. Debemos tomar ese ejemplo de Pablo. Si queremos ver frutos, hermanos. Pablo, ¿por qué esperaba ver frutos en la vida de los Gálatas? ¿Por qué esperaba ver frutos de su trabajo? Porque Pablo había trabajado arduamente. Entonces, si nosotros queremos ver frutos, hermanos, en nuestra propia vida espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, trabajar arduamente en nuestra propia vida. Pero, hermanos, hicimos trabajo, eso suena como a obras, no que es por gracia, sí. Pero por gracia, hermanos, estamos capacitados por el poder de Dios que habita en nosotros, por medio de su Espíritu, para vivir la vida cristiana. Y esa vida cristiana, hermanos, así como el ministerio de Pablo, en la gracia de Dios, era de trabajo arduo y fatigante, no crea que no va a ser igual con nosotros. Si usted anhela ver frutos de santidad en su vida, de consagración, de transformación, usted tiene que esperar verlo si usted está invirtiendo en su vida, hermanos. Trabajando en ella, por medio no de su propia fuerza, no de sus propias ideas o sus opiniones, por medio de la gracia de Dios y los medios que Él ha proveído en su gracia para ese propósito, hermanos. A veces nosotros vemos nuestra vida y no vemos victorias, sino fracasos. No vemos lo que nosotros anhelamos. Y digamos, tiene varias razones, a veces temores por ver nuestra vida y ver, no estoy creciendo, no estoy madurando, estoy retrocediendo. Y vamos a empezar a temer, como temía Pablo, de que tal vez nos convertimos y en vano llevamos el nombre de cristianos, porque no se ve el fruto de una vida cristiana en nuestras vidas. Una vida que lleve gloria a Dios. Una vida que lleve recompensa y gloria al nombre de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Que Él vino primeramente a trabajar arduamente para recibir el fruto del que es digno por su aflicción, el cual Él es digno. Hay que trabajar arduamente no solo por nuestras vidas espirituales, por nuestras familias. Hay que trabajar duro con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia si queremos ver que llegan a los pies de Cristo. No solamente repetir, es que la Biblia dice, cree y serás salvo tú y tu casa, y no haces nada para que tú y tu casa sean salvos. Y no es que tú puedas hacer algo para salvar a tu familia, pero ¿qué debes hacer tú? Lo que la Biblia manda.
llevarlos a los pies del Evangelio, que es lo que hizo el carcelero en ese contexto, que es lo que hizo también Cornelio, llevar a su familia a escuchar el Evangelio para que Cristo los salvara. Tenemos un trabajo arduo los que somos papás, los que somos esposos, los que somos esposas, los que tenemos familiares inconversos. Tenemos un trabajo arduo, no podemos decir, no, Dios va a hacer toda la obra, yo descanso en Él, no tengo más nada que hacer. No, hermanos. Así como Pablo esperaba un resultado, un fruto por causa de su trabajo duro, así nosotros también. Si esperamos ver algo en nuestra familia, hay un trabajo, hermanos. Hay que trabajar arduamente en la iglesia, hay que sufrir, fatigarse, desvelarse, incomodarse por causa de la obra de Dios si queremos ver que el reino de Dios avance. Si no, ¿por qué vamos a pensar que las cosas van a avanzar? Si Dios va a avanzar su reino, pero Dios nos ha mandado a trabajar. Dios dijo a los apóstoles, ustedes están entrando en los labores de otros que trabajaban antes que ustedes. Pero ellos ¿en a qué labor estaban entrando? ¿En la labor de descansar y tirarse ahí? No, estaban entrando a trabajar, hermanos. Y nosotros también hemos entrado en los labores de otros que estuvieron antes de nosotros. Y fue un trabajo arduo, trabajo fatigante. Hermanos, y con todo, que podemos ver aquí la experiencia del apóstol Pablo, con todo, aunque hayamos trabajado arduamente, aunque hayamos invertido, aunque nos hayamos fatigado, puede ser que la obra no siempre resulte como queremos. Y fue lo que estaba pasando a Pablo. Pablo dijo, no, y eso es lo que tenía que hacer, esto mágicamente se va a dar. Pablo decía, de repente trabajé en vano entre ustedes. De repente. Entonces, hermanos, a veces nos vamos a frustrar. A veces puede haber hecho lo mejor que podíamos hacer. Y lo que Dios nos mandó y lo que la Biblia enseña, y de repente no vamos a ver los resultados que queremos. A veces, ¿por qué? Porque no todo depende, porque nada depende de nosotros. Realmente la obra, ¿quién la hace? Dios. Nosotros podemos trabajar y esforzarnos en la gracia arduamente, pero finalmente el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Nosotros no tenemos ni poder para salvar a nadie, poder para cambiar a nadie, poder para transformar el corazón de ninguna persona, porque no somos Dios. Dios es Dios. Y Dios es el que hace la obra finalmente en los corazones de los hombres. Y nosotros debemos obedecerle y trabajar arduamente. No debemos frustrarnos cuando vemos que otros en quienes hemos invertido se alejan de Dios. Yo personalmente en el ministerio, hermanos, muchas veces ese tipo de desilusiones. Discipular a alguien, visitar a alguien, llamar a alguien, estar pendiente de alguien para que luego se vaya al mundo. ¿Y qué debemos hacer? Seguir, hermanos. Seguir. Jesús dijo que no todos iban a escucharnos, pero también dijo que algunos iban a escuchar. Entonces trabajemos por aquellos que van a escuchar y van a obedecer. Trabajemos para la gloria de Dios. Y también cuando trabajemos, algunos no van a creer aunque nos esforcemos con toda nuestra voluntad, habiendo hecho todo lo que tenemos que hacer. Pero no piense que eso es en vano, porque la Biblia también dice que el trabajo en Dios no es en vano, que no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Aunque no veamos resultados. Pablo no iba a dejar de predicar el Evangelio, pero que se apartaban de Dios. Él iba a seguir predicando el Evangelio. Y también nosotros. Entonces, hermanos, miremos nuestra vida, no sea que en vano vivamos y suframos muchas cosas en el Señor y trabajemos. No seamos cristianos vanos sin fruto, que habiendo sido liberados por medio de la fe del Evangelio en Jesucristo, habiendo conocido al Dios verdadero de Jesucristo, quien era enviado, que eso no quede en una vida de vanidad, una vida sin fruto, una vida de pereza. Una vida como ha dicho nuestro hermano muchas veces, de gorgojos espirituales. Una vida sin sentido, cuando fuimos salvos para enfrentarnos y nada más. Tenemos que ponernos a trabajar, ponernos a vivir aquella vida para la cual fuimos libertados. Y no volvernos a la esclavitud del mundo, porque eso sí sería vivir para la vanidad ilusoria. Para ningún sentido. Volver a las viejas costumbres, a los viejos pecados, a las viejas mañas, a la vieja mentalidad mundana, a la vieja idolatría. Pablo tenía miedo que los corintios tuvieran parte con los demonios. Nosotros no tenemos que tener parte con los demonios. Ni volver a la esclavitud del pasado. Ni volvernos a la ley para justificarnos, ni volvernos a los falsos dioses del mundo. Tenemos que volvernos a Jesucristo y que su obra en nosotros no sea en vano, sea para gloria suya. Volvamos más bien a Cristo, nuestro libertador, en quien hemos sido conocidos por Dios, quien fue enviado al tiempo que su Padre había mandado, Jesucristo, nuestro libertador, que nos redimió, que aunque nació bajo la ley, la cumplió, la vivió, murió y resucitó y nos dio vida con Él, para ser libres, para vivir para Él y llevar mucho fruto, el fruto que Él espera y que Él merece, por medio de su obra en nosotros.